Un hombre al que la policía tuvo en sus manos, lo detuvieron, le tomaron muestras, revisaron sus antecedentes y después simplemente lo dejaron irse. En los 6 años siguientes, ese hombre mató a 36 personas más. Su nombre era Andrei Chikatilo, y lo que falló no fue solo la policía, fue todo el sistema. Para entender lo que pasó en la Unión Soviética durante 12 años, hay que entender primero en qué mundo nació Andrei Romanovich Chikatilo. Era 1936, Ucrania bajo el control soviético, una región devastada por el hambre, por la guerra, por el miedo colectivo que se había convertido en el clima del país. Su madre le contaba, cuando era niño, que a su hermano mayor lo habían secuestrado para comérselo durante la hambruna masiva causada por políticas del gobierno soviético, conocida como el Holodomor. No existe ningún registro de ese hermano. Puede que no haya existido nunca. Pero la historia quedó grabada en la mente de un niño. Chikatilo creció introvertido, humillado, incapaz de relacionarse con los demás. Era miope, sus primeras gafas las tuvo hasta los 30 años. Entre otras cosas, se dice que mojó la cama hasta los 12. Era el blanco perfecto para los otros niños y aprendió a callar mientras aguantaba. Era un hombre inteligente, obtuvo 3 títulos universitarios: ingeniería, marxismo-leninismo y lengua y literatura rusa. Se convirtió en un maestro. No parecía un criminal, no parecía un monstruo, parecía un hombre cualquiera, de mediana edad, con maletín, que te preguntaba si necesitabas ayuda para llegar a tu destino. Parecía exactamente lo que no era. Y en 1971 se graduó como docente. En 1978 cometió su primer asesinato. El 22 de diciembre de 1978, Andrei Chikatilo abordó a una niña de 9 años en la ciudad de Shakhty. Su nombre era Yelena Zakotnova. La convenció de que lo acompañara a una cabaña que tenía en las afueras de la ciudad. Le prometió algo, quizás calor, quizás comida, quizás simplemente usó la autoridad natural de un adulto sobre una niña sola en la calle. Y Elena nunca regresó a casa. 2 días después, encontraron su cuerpo bajo un puente en el río Grushevka. Y aquí viene el primer dato escalofriante. La policía tenía pruebas contra Chikatilo. Tenía testigos que lo habían visto con la niña esa noche. Tenían rastros de sangre cerca de su propiedad. Tenían suficiente para interrogarlo de manera formal. Pero no fueron por Chikatilo. Fueron por otro hombre, Alexander Kravchenko, 25 años, antecedentes penales menores, encajaba con el perfil que la policía soviética necesitaba para cerrar rápidamente el caso. Lo arrestaron, lo interrogaron, lo sometieron al sistema de justicia de un estado que no toleraba los casos abiertos, lo condenaron, lo ejecutaron. Imagínalo, un hombre murió por un crimen que no cometió. La pistola del Estado soviético disparó contra el hombre equivocado, y el hombre correcto estaba libre, vivo y esperando. Chikatilo no volvió a matar hasta 1981. 3 años de silencio que nadie ha explicado del todo. Tal vez el miedo, tal vez el control, tal vez simplemente la calma de alguien que sabe que el sistema no lo está buscando. Pero cuando regresó, ya no hubo pausa. Entre los años 1981 y 1984, Andrei Chikatilo asesinó a más de 20 personas. Sus víctimas seguían siempre el mismo patrón: niños que viajaban solos, adolescentes desorientados en estaciones de ferrocarril, mujeres vulnerables que aceptaban su ayuda para moverse por el laberíntico sistema de transporte soviético. Los llevaba al bosque, y en el bosque ocurría lo impensable. El modus operandi era siempre el mismo. Las víctimas siempre aparecían en zonas boscosas, siempre con signos de violencia extrema, siempre con el mismo nivel de sadismo que los forenses que llegaban a la escena no podían describir sin hacer pausa. Y aquí viene el dato que convierte este caso en algo diferente a cualquier otro. La Unión Soviética censuraba esta información.
Los periódicos no podían hablar de asesinos en serie. La doctrina soviética sostenía que ese tipo de crímenes eran producto del capitalismo occidental, de la decadencia burguesa. En la Unión Soviética no existían los asesinos en serie. Era ideológicamente imposible. Así que oficialmente no había ninguno. Mientras Chikatilo mataba, el Estado miraba hacia otro lado. Los reportes policiales desaparecían, las estadísticas no se compartían entre regiones. Los investigadores trabajaban en silos, sin acceso a los patrones que habrían conectado los crímenes en días. No hubo alerta nacional. No fue incompetencia de los policías individuales. Fue un sistema que priorizó su propia imagen sobre las vidas de sus ciudadanos. ¿Cuántas de esas muertes habrían podido evitarse si alguien hubiera podido decir la verdad en voz alta? No lo sabremos nunca. Pero entonces ocurre algo que no tiene explicación racional. En 1984, la policía lo tiene en sus manos y lo deja ir, por un número. El 14 de septiembre de 1984, agentes de la policía de Rostov detuvieron a Chikatilo en el mercado de la ciudad. Su comportamiento era extraño, encajaba con la descripción general del sospechoso que los investigadores llevaban años construyendo. Lo llevaron a la comisaría, lo interrogaron, le tomaron muestras de sangre, y el resultado del laboratorio dijo que su grupo sanguíneo era el tipo A. El semen encontrado en los cuerpos de sus víctimas era del grupo AB. No coincidían. Para los investigadores soviéticos de 1984, eso era suficiente. Sin coincidencia, no había caso. No importaba el comportamiento extraño, no importaban los años de crímenes sin resolver, no importaba que ningún otro sospechoso encajara mejor que él. El laboratorio había hablado. Entonces, lo soltaron. Lo que la ciencia forense en 1984 no supo o no quiso considerar es que existe una condición biológica extremadamente rara. Ciertos individuos secretan antígenos de diferentes tipos en sus fluidos corporales que en su sangre. Una anomalía real, documentada, pero desconocida para los técnicos que analizaron las muestras en ese año. El laboratorio no mintió, pero tampoco tuvo razón. Y Andrei Chikatilo salió caminando de esa comisaría para matar a 36 personas más. 36. No como cifra, como 36 nombres, 36 familias, 36 muertes que no tenían por qué haber ocurrido si alguien hubiera hecho una pregunta diferente, o considerado una posibilidad diferente, o simplemente no hubiera confiado ciegamente en un resultado de laboratorio sin buscar una segunda opinión. ¿Tú cómo procesas eso? Si este tipo de casos te impactan tanto como a mí, suscríbete al canal. Cada video aquí es una narración documental con investigación real detrás. Y si quieres que cubramos algún caso en particular, escríbelo en los comentarios. Estamos construyendo esto juntos. Por primera vez en 12 años, en 1990, el Estado soviético admitió públicamente que había un asesino en serie. Desplegaron cientos de agentes en las estaciones de tren y de autobús de toda la región de Rostov. Vigilancia encubierta, rastreo sistemático, un operativo que el sistema había tardado una década en autorizar. El 6 de noviembre de 1990, un agente notó a un hombre de mediana edad saliendo de un bosque cercano a la estación Donleshos. Tenía tierra en los zapatos, una mancha en la mejilla, comportamiento nervioso. Lo siguieron, lo identificaron y lo detuvieron. Era Chikatilo. Esta vez no lo soltaron. En los días siguientes, Chikatilo confesó. No bajo presión extrema, no porque no tuviera otra opción. Confesó porque quería hablar, porque 12 años de silencio pesan de una manera que ninguna persona normal puede imaginar. Confesó 56 asesinatos. Fue juzgado por 53, condenado por 52. Durante el juicio,
Chikatilo fue colocado en una jaula de metal dentro del tribunal. Medida de seguridad, decían, pero también era otra cosa. El símbolo de algo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había negado durante 12 años. La bestia finalmente visible. El monstruo que no podía existir, existiendo ante los ojos de todos. El 14 de octubre de 1992, el juez leyó la sentencia. Pena de muerte por cada uno de los 52 asesinatos. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue ejecutado con un disparo en la nuca. Pero la pregunta que no desaparece con la sentencia, ni con la ejecución, ni con los años, es esta. ¿Cuántas de esas 52 muertes eran evitables? En este caso, no hubo una gran explosión, no hubo ninguna señal de emergencia masiva, no hubo un momento de quiebre claramente visible. Hubo un expediente policial con el nombre de Chikatilo que existía desde 1984. Estaba ahí, archivado, en algún cajón de alguna comisaría de Rostov, y nadie volvió a abrirlo hasta que ya eran demasiados los muertos. A veces, lo más aterrador no es el asesino. A veces lo más aterrador es el silencio del sistema que lo protegió, esta vez sin querer, el formulario que nadie leyó, el análisis que nadie cuestionó, la ideología que no permitía que el monstruo existiera, y así le dio al monstruo 12 años de impunidad. Porque en Rostov, lo que mató a 52 personas no tiene un solo nombre, tiene muchos, y siguen sin estar todos en ningún expediente. Y dime en los comentarios, ¿qué pesó más para ti de este caso? ¿El error humano o el sistema que lo hizo posible? Y si quieres seguir escuchando historias reales que otros prefieren no mirar, suscríbete a Ecos en la Oscuridad, porque aquí las historias no terminan, solo se convierten en ecos. Hasta la próxima.